estaremos estudiando nuestra lección número 13 para terminar el trimestre. El título de la lección: Del polvo a las estrellas. Así que les invito para que abramos nuestra Biblia e iniciaremos nuestro estudio en Daniel capítulo 12. Les invito para que busquen en su Biblia Daniel capítulo 12 y vamos a leer el verso 3. Dice de la siguiente manera: Entonces los sabios resplandecerán como el fulgor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Saben, iniciamos durante este trimestre estudiando cómo del cautiverio llegan hasta Babilonia. Y hoy estamos estudiando un interesante capítulo donde estamos concluyendo y analizaremos cómo llegaremos nosotros a ser como estrellas. Nuestro estudio en esta hora nos vamos a centrar en estos 5 puntos. Estamos en el momento del tiempo del fin, cuando la Biblia menciona que Miguel se levanta. Este es el versículo 1 del capítulo 12. Veamos qué dice el capítulo 12 y verso 1. Y dice: En aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a hacer aquí una pausa y diremos de que cuando en la Biblia se refiere a se levantará, tiene una connotación militar. En aquellos tiempos, cuando alguien se levantaba, significaba que iba a conquistar, que iba a ganar, que iba a salir a triunfar. Y el versículo precisamente dice que se levantará Miguel. ¿Y quién será Miguel? El gran príncipe que protege a tu pueblo. En este versículo, cuando estamos hablando de Miguel como tal y que se levanta, vamos a estudiar en esta semana, en este repaso, a quién se refiere y de qué está hablando. Luego, en la segunda sección, cuando habla del tiempo de angustia, si seguimos leyendo, dice: y será tiempo de angustia. Saben, hoy estamos viviendo una situación a nivel mundial, con un virus que se declara pandemia, y hay mucha angustia en el mundo, hay mucha enfermedad en el mundo, una propagación de la enfermedad muy rápidamente. Y el versículo menciona que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, le dicen a Daniel, todos los que se hallan escritos en el libro. Así que vamos a entender hoy quién es Miguel, cuál es el tiempo de angustia, y también en este versículo a qué libro se refiere cuando dice que serán escritos y que se hallen escritos en el libro. Si vemos el versículo 2, cuando habla acerca de la resurrección, estudiaremos de que muchos duermen en el polvo de la tierra y serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Entenderemos entonces de qué se trata. Te invito a que entonces abras tu Biblia y comencemos a estudiar Daniel capítulo 12. Vamos a iniciar entonces con nuestra primera sección cuando dice Miguel se levanta. Como recordarán, cuando menciona aquí, tanto en el Salmo 94:16 dice: ¿quién se levantará por mí contra los malignos?, pregunta el salmista. Sin embargo, Miguel se levanta para defendernos. Este acto de levantarse, ¿saben?, va en muchas ocasiones asociado a los temas militares, como les mencionaba. Y Miguel actúa como un líder militar. Cuando hablamos de Miguel, estamos hablando del mismo Jesús. Él es el mismo Jesús, el que se está comunicando con Daniel en ese momento. Cuando vemos esta fotografía, nos imaginamos entonces ese texto que dice que Miguel se levantará en aquel tiempo y el gran príncipe para proteger a su pueblo. ¿Saben? Una de las cosas importantes que debemos tener en este tiempo es paz. Y yo les invito para que dejemos de tener temor,
Probablemente estamos preocupados por la situación que vive el mundo. Y eso no debería afectarnos, sino más bien debería acercarnos a nuestro Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, y dejarle a Él todas nuestras preocupaciones. Cuando menciona aquí la Biblia el tiempo de angustia, vamos a hacer referencia a Jeremías capítulo 30 y versículo 7. Y dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y esa es una gran promesa. Saben, estamos estudiando en este último capítulo, terminando el último capítulo de Daniel, en donde tenemos la seguridad que en este momento difícil seremos librados. Este tiempo de angustia, saben, no se refiere a la angustia general que procederá de la segunda venida, sino es una angustia que afectará solo al pueblo de Dios. La pregunta que hacemos hoy es: ¿y están perdonados mis pecados? Esta angustia comenzará cuando termine el tiempo de gracia y Dios retire su espíritu de la tierra. Mientras tanto, son derramadas las primeras plagas. Eso está ya en Apocalipsis capítulo 22. En la última parte dice: pero los que se hayan escritos en el libro. ¿A qué libro nos referimos? Está al final del versículo 1. Sin duda, aquí estamos hablando del libro de la vida. Los que se hayan escritos en el libro de la vida. Los que hemos aceptado a Jesús. Y ellos son los que seremos salvos. Así que la invitación en esta hora es que nos sintamos tranquilos. Porque si hemos decidido entregar nuestra vida a Jesús, si hemos decidido que Él sea nuestro abogado, que Él sea nuestro defensor, podemos decir que estamos inscritos en ese libro de la vida. Hay dos libros que se mencionan en la Biblia en muchos pasajes. En este en particular está hablando del libro de la vida y adicionalmente también está el libro de las memorias. En ese libro se lleva un registro exacto de todo lo que acontece en nuestras vidas durante toda nuestra vida, si es que Jesús no ha regresado. Yo les invito ahora a que hablemos y veamos en cuanto a la resurrección. En el capítulo 12, siempre en el versículo 2, aquí habla acerca de la resurrección. Yo les voy a leer aquí el capítulo 12 y verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿A qué se refiere cuando dice duermen en el polvo de la tierra? Eclesiastés es muy claro en el libro que cuando uno muere, va a la tierra y el aliento de vida regresa al Señor. Estos que duermen en la tierra se refiere a las personas que han muerto y que están enterradas. Y aquí menciona entonces que estos serán despertados. Significa que resucitarán. Y hace la aclaración: unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Significa que unos sí resucitarán para ser llevados con Cristo Jesús en su segunda venida y otros no. Hay dos grupos de personas. Cuando aquí vemos que duermen, aquí vemos una imagen de Daniel en ese momento cuando él está tratando de interpretar y está tratando de entender todo lo que le están diciendo en esta visión. Mientras tanto, entre la muerte y la resurrección no se puede hacer nada. Toda aquella persona que murió, en ese momento que murió, terminó su esperanza, terminó su tiempo de gracia. Es ahí cuando se decide exactamente cuál será su futuro. Entre la muerte y la resurrección no se puede hacer nada. Ni hay pensamiento consciente, como Eclesiastés lo dice, ni siquiera se puede alabar al nombre de Dios. No se puede hacer nada. La muerte es un enemigo que está vencido. Jesús lo venció en su resurrección.
Y cuando Jesús resucite a sus santos, destruirá a la muerte para siempre. La pregunta en esta hora es, ¿en qué grupo de gente estaremos nosotros? Si ya hemos muerto y al resucitar estaremos del lado izquierdo, del lado derecho, del grupo que está para vida eterna o del grupo que ha sido vergüenza y que ha resucitado únicamente para confusión eterna. La invitación entonces es que lo importante, lo que realmente es importante, es que si resucitaremos para vida o para muerte. ¿Para dónde? Es una decisión que debemos tomar mientras estamos con vida y mientras tenemos esperanza. Tenemos la facultad hoy para decidir en dónde queremos resucitar, si es que ya hemos muerto cuando Cristo Jesús regrese, porque es claro el versículo. Voy a invitarlos para que vayamos al versículo 4, de Daniel. Habla el libro de Daniel y dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Le está dando una instrucción, que cierre las palabras y el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Tal y como lo menciona en este versículo, creo que hemos escuchado mucho esta última parte del versículo y creo que también es aplicable. Nosotros hemos visto cómo durante muchos años la ciencia, sobre todo en los últimos 50 años, han habido muchos avances tecnológicos, muchos cambios tecnológicos y todo el tiempo vemos ese cambio. Sin embargo, aquí también está haciendo referencia que lo importante en este texto es que se cierran esas palabras y se sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá. A diferencia del libro de Apocalipsis, Daniel es un libro sellado. Sin embargo, hay un momento en la historia cuando el sello se rompe y el contenido de este libro puede ser entendido. ¿Y cuándo es eso? En el tiempo del fin. Hoy vamos a entender en qué parte estamos en ese tiempo del fin. Como vimos, al comienzo de este tiempo del fin, el comienzo de este tiempo del fin está dado en el año 1798. Ese es el inicio, porque vamos a ver cómo termina el capítulo 12 y a qué hace referencia cuando habla sobre 1290 días, cuando habla de 1335 días. Hoy entenderemos a qué se refiere. A partir de ese momento, cuando fue el año de 1798, muchos estudiosos en Inglaterra, como José Wolf en Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur y Guillermo Miller en Estados Unidos, junto con muchos otros, comenzaron a estudiar a Daniel y llegan a la conclusión de que la venida de Jesús está cerca. En ese preciso momento comienza a estudiarse mucho. Por eso es de que el versículo 4 dice que se sella el libro hasta el tiempo del fin. Es en este momento cuando comienzan a escudriñar el libro. Abren el libro y comienzan a entender y a entender, a entender. Hay muchos escritos, muchos estudios que fueron escritos antes de este momento acerca del libro de Daniel. Pero es acá cuando se da ese mayor descubrimiento, ese mayor entendimiento, y de esos años hasta hoy hemos tenido mucho más luz para poder interpretar el libro profético de Daniel. Si avanzamos un poco en el tiempo, cuando vemos que habla de un tiempo revelado en Daniel capítulo 12, y creo que aquí tenemos que tener mucha atención, Daniel capítulo 12 y verso 12, dice: bienaventurado el que espera
y llegue hasta 1335 días. Vamos a entender la gráfica que tenemos acá en pantalla para tener una mejor idea, a ver de qué estamos hablando. Si ustedes pueden observar, aquí Daniel solicita una aclaración más detallada de la respuesta a estos periodos proféticos. Habla de 1290 y 1335 días, que sabemos que bíblicamente se refiere a años. Cuando el versículo 11, un versículo antes, dice: desde el tiempo que sea quitado el continuo hasta la abominación asoladora habrá 1290 días. En esta gráfica podemos ver el resumen de lo que los años nos explican en este detalle. Vamos a hacer el conteo del año 508 hasta 1798. Aquí tenemos los 1290 días que está en el versículo 11. Los 1335 días, estamos hablando del año 508 hasta el año 1843. Y si ustedes se dan cuenta, aquí hay 1260 del año 538 hasta 1798, que es el año en que mencionamos unas diapositivas atrás, en donde inició ese gran descubrimiento y gran estudio, y donde está explicado de la mejor manera cómo el tiempo ha transcurrido. Pero saben, más importante que entender los eventos y los años, en el año 508 fue la conversión de Clodoveo. En el año 538, Justiniano concede poder político al papado. Y en 1843 comienza este movimiento milerista, ¿saben? Y es acá donde inicia una interpretación de la Biblia que nosotros hemos conocido y hemos estudiado, y que como adventistas del séptimo día, cada vez más lo tenemos en nuestro corazón. La historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy, en el transcurso de los siglos, y qué es lo que su profecía anunció. Todo lo que su profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, y podemos estar seguros de que todo lo que falta por cumplirse se cumplirá en su orden. Creo que lo importante de la lección con la que terminamos este trimestre es que Miguel se levantará. Cuando hablamos de Miguel, estamos hablando del mismo Cristo Jesús. Él se levantará, Él nos ayudará, Él es nuestro abogado, Él vino a esta tierra, murió por nosotros, resucitó, ascendió al cielo, se presentó ante su Padre y hoy es abogado nuestro. Desde 1844, Él está abogando por nosotros. Y saben, no es que esté al lado de nosotros, sino está del lado de nosotros. Significa que está defendiéndonos, que está haciendo todo lo posible, que Él está de nuestro lado porque Él dio su vida para poder salvarnos. Y en ese juicio que se está llevando a cabo en el cielo, Él está abogando por ti y por mí. Así que les invito para que confiemos en el Señor. Y en estos momentos de angustia, en estos momentos de dificultades en las que estamos viviendo, recordemos que Dios está al control y no tenemos por qué temer. Que el Señor te bendiga.